Seguridad del PC. Lección 4. Tecnologías de la información. ¿Crear una copia de seguridad de mis datos con regularidad interferirá con mi trabajo? Cree una copia de seguridad de su disco duro con regularidad, en especial si usa su computadora para trabajar o para almacenar documentos y archivos importantes. Una copia de seguridad es una copia guardada de sus datos, documentos, fotografías, proyectos, en un soporte de terceros o en la nube, es decir, independiente del dispositivo donde se almacenan originalmente los datos. De este modo, si el dispositivo principal, por ejemplo una computadora portátil, se roba, destruye, daña, etc., todos los datos que contiene pueden restaurarse utilizando una copia de seguridad. ¿Existen muchos tipos diferentes de copias de seguridad? Dentro de los diferentes tipos de copias de seguridad, puede duplicar todos sus archivos importantes en un disco duro externo y en la nube, o sincronizar la memoria de su computadora con un servicio en la nube para que los archivos se copien allí de forma automática, sin su intervención, o clonar discos para transferir no solo sus datos, sino todo el sistema de archivos, lo que crea una imagen espejo del dispositivo. Puede utilizar el método que le resulte más conveniente, porque no hacer copias de seguridad de los datos puede provocar su pérdida. Las situaciones en las que puede perder sus datos de un equipo portátil son infinitas. Por ejemplo, su computadora se destruye de forma física junto con el disco duro que contiene los datos. Se le cae al agua trabajando junto a la piscina. Le cae encima una plancha caliente. Su hijo la usa como bloque de construcción para su castillo y la aplasta. Y la lista continúa. Los discos duros son frágiles y es fácil hacerles daño. Además, recuperar la información de un disco dañado es bastante difícil. Y adicional a esto, los discos duros tienen una fecha de caducidad. Después de un cierto número de ciclos de reescritura, pueden fallar por sí solos sin ninguna influencia externa. En otros casos, podrían robarle su computadora portátil. Nunca la encontrará de nuevo, o bien, deberá borrar de forma remota el disco duro para que el ladrón no pueda acceder a él. En cualquier caso, perderá sus datos. Además, su computadora portátil podría recibir el ataque de un virus u otro malware que destruye datos. Podría ser una broma malvada o un ataque dirigido contra usted si tiene datos de trabajo importantes almacenados en su computadora portátil, o un ataque dirigido contra la empresa. En este caso, deberá volver a formatear el disco duro y restaurarlo mediante una copia de seguridad. Basta de ransomware. Hay una cosa más para tener en cuenta. Las copias de seguridad son la mejor manera de combatir el ransomware. Estos programas se instalan en su computadora, bloquean el acceso a lo que hay allí y exigen un rescate para desbloquearla. Sin embargo, pagar el rescate no garantiza que se restaurarán los datos. Pero si sus datos están respaldados, puede volver a formatear el disco y restaurarlo con facilidad. No habrá ninguna extorsión posible. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de datos de forma correcta? La primera regla es que las copias de seguridad periódicas deben hacerse con regularidad. Calcule la frecuencia con la que guarda nuevos datos y documentos importantes. Si es a diario, puede crear una copia de seguridad cada 2 o 3 días. Si es mensual, entonces una vez al mes. Esta es una métrica subjetiva que solo usted puede definir. En promedio, debe hacer una copia de seguridad de los nuevos datos una vez a la semana. Configurar una copia de seguridad periódica no lleva mucho tiempo y tendrá la certeza de que no perderá años de trabajo debido a un solo error. Utilice el método de copia de seguridad que figure en la política corporativa o que recomiende el equipo de TI de la empresa. Muchas empresas tienen recomendaciones para crear copias en un servidor corporativo o almacenamiento en la nube aprobado. Pero si hace copias en un disco duro externo, quizá deberían cifrarse y no moverse de la oficina. 3. Si puede, configure la copia automática de información importante en la nube para no olvidar actualizar la copia de seguridad. Los sistemas operativos, Windows, macOS, Linux, etc., cuentan con herramientas integradas o adicionales para permitirle organizar este proceso. Los sistemas operativos pueden sincronizarse con los principales servicios en la nube, incluidos Google Drive, OneDrive, Dropbox y otros. Algunas opciones de almacenamiento en la nube también se recomiendan para ciertos sistemas operativos, por ejemplo, Microsoft OneDrive para Windows y Cloud para Apple. Pero la elección es suya. La regla de copia de seguridad 321 establece lo siguiente. 1. La información valiosa debe tener 3 copias de seguridad. Por ejemplo, en un servidor corporativo, en la nube y en el disco duro de su computadora. 2. Deben almacenarse en 2 formatos de almacenamiento físicos diferentes, ya que una descarga eléctrica puede destruir un dispositivo electrónico, pero no dañará un DVD.
¿Y si roban su casa y toman tanto su computadora como sus DVD, pero el almacenamiento en la nube permanece intacto? 3. Una de las copias debe transferirse a un almacenamiento externo fuera de la oficina. Los servicios en la nube son el método perfecto para este tipo de almacenamiento. No es necesario actualizar con regularidad las 3 copias. Puedes sincronizar con la nube para realizar copias automáticas diarias, pero solo la información más importante puede copiarse en un DVD o USB una vez al mes. La regla 321 no es obligatoria, pero es una buena recomendación. Solo es importante que copie los documentos que actualiza con regularidad y usa para el trabajo. 1. Archivos actualizados con regularidad. Si tiene fotos antiguas de hace años, puede hacer una copia una única vez y será suficiente. ¿Son los documentos con los que trabaja todos los días los que deben respaldarse con regularidad? 2. Archivos que crea o con los que trabaja. Los archivos que crea o con los que trabaja usando estos programas deben copiarse. Los documentos doc, XLS, PDF, imágenes, JPG, PNG, PSD, etc. y presentaciones, .pptx, pueden perderse para siempre si tiene problemas informáticos, y no podrá reinstalarlos. 3. Archivos difíciles de recuperar. A veces tiene archivos que no creó o que no actualiza con regularidad, pero que recibió tal vez después de meses de negociaciones con su socio comercial con quien por alguna razón ahora no puede comunicarse. Sería muy difícil recuperar este archivo si lo pierde. Las copias de seguridad en la nube suelen ejecutarse en segundo plano y no interfieren en otros procesos. Sin embargo, pueden ralentizar un poco su conexión a Internet, por lo que es mejor configurarlas para que se realicen durante su tiempo libre, por ejemplo, por la noche. Copiar a un soporte físico lleva algo de tiempo y debe considerarlo en su planificación, pero no suele llevar más de unos minutos a la semana. Y estos pocos minutos darán sus frutos con intereses si debe restaurar datos valiosos utilizando una copia de seguridad. Conclusión. Cree copias de seguridad de los datos con regularidad desde su computadora utilizando software especializado, servicios en la nube o el procedimiento de creación de copias que establezca el departamento de TI de la empresa. Buen trabajo. Esperamos que de ahora en más realice copias de seguridad periódicas de datos y documentos importantes, y que nunca pierda un solo byte de información de su computadora.